Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo les rogaré al Padre, y Él les enviará otro Consolador que esté siempre con ustedes, el Espíritu de verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen, porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Mis hermanos y hermanas en el Señor, qué gozo, qué alegría. Me voy a acercar un poquito más, Salvador, así que tienes que enfocarme a mí. Estoy más cerquita y así pienso que gasto menos la voz. Pero qué gozo especialmente porque podemos celebrar con las mamás en el día de hoy, el Día de las Madres, y también porque podemos recordar a nuestra Madre Celestial, María, la Madre de Jesús y Madre nuestra, que es nuestra Madre en el cielo, así que la recordamos y oramos cerquita de ella. Este mes entero vamos a tener la imagen de Nuestra Señora del Pronto Socorro aquí en el altar. Yo digo que cuando la pongamos donde va a ir permanentemente, pues la vamos a extrañar en el altar, pero ya tiene puesto su lugar permanente en la iglesia. Y hoy, como vamos a hablar del Espíritu Santo, recordaba yo que San Pablo VI, que fue un papa de la iglesia, el papa predecesor a Juan Pablo I, él decía que el Espíritu Santo era el gran desconocido. Esa es la manera que él veía el Espíritu Santo dentro de la iglesia, que era el gran desconocido, pero hay que oír esas palabras en el contexto de lo que estaba tratando de hacer. No un desconocido que no queremos conocer, porque hay veces que es así, ¿verdad? Como le decimos a veces a la gente: uy, a esa persona tú ni la quieres conocer, ni la conozcas. Pero no era eso lo que estaba diciendo el Papa, sino el gran desconocido es una invitación para conocer. Y el Espíritu Santo, en cierta manera, es el centro de las lecturas de hoy. Empezando porque la primera lectura, el libro de los Hechos de los Apóstoles, es la comunidad cristiana que va creciendo, que va aumentando sus miembros y que van siendo bautizados, a veces por miles se bautizaban. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles es la aventura de los discípulos, de los apóstoles, con la ayuda del Espíritu Santo, predicando la palabra, acrecentando la iglesia.
Entonces hoy vemos que muchos de esos que estaban siendo bautizados, especialmente los que eran gentiles, los que eran romanos de otras culturas, no eran judíos, habían sido bautizados, pero nos dice el libro de los Hechos que no habían recibido el Espíritu Santo por la imposición de manos de los apóstoles. Y nada más y nada menos que Pedro y Juan, dos de los grandes apóstoles de Jesús, tienen que ir para imponer manos y que reciban el Espíritu Santo. Entonces, hace unos días estuvo el obispo de nuestra diócesis aquí presente para dar la confirmación, para confirmar a varios de nuestros jóvenes, y es la misma historia. Es el sucesor de los apóstoles que viene a imponer manos para que reciban el Espíritu Santo, la plenitud, el sello del bautismo. De hecho, que puede que haya algunos entre ustedes que no han sido confirmados. Es muy importante confirmarse. Los que no están confirmados, todos los años hay varias confirmaciones. Tenemos la confirmación en la parroquia. En un par de semanas, el 28 de mayo, el arzobispo va a confirmar en la catedral a los adultos. De hecho, que hace unos días teníamos nuestra reunión del decanato de esta área de la catedral y hablábamos que no hay nada que impida que en la confirmación de la parroquia se confirmen también los adultos que no están confirmados. Así que si usted no está confirmado o confirmada, me puede hablar y ciertamente le podemos facilitar para que pueda ser confirmado, porque ese es el sello del bautismo. No quiere decir que en su bautismo no recibió el Espíritu Santo, porque después de todo se nos bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la plenitud, el sello del Espíritu Santo se confiere por la Iglesia en el sacramento de la confirmación. Así que es obviamente muy importante. Tenemos la base bíblica en la primera lectura de hoy. Ciertamente en el Evangelio Jesús nos dice que nos va a mandar otro consolador. Jesús se está preparando para partir porque ya nos estamos acercando a las fiestas de la Ascensión y de Pentecostés. Jesús se prepara para ir, pero no nos va a dejar huérfanos. Nos va a mandar otro consolador. En algunas traducciones nos va a mandar un abogado. Yo soy abogado. Nos gustan mayormente los abogados que están de nuestro lado, que nos van a ayudar, que van a defendernos, ¿verdad? Y Jesús promete un consolador, un abogado, para que esté al lado de nosotros, para que nos ayude. Les dice a los apóstoles, cuando venga ese Espíritu Consolador, ustedes van a recordar todo lo que yo les he enseñado. Van a tener la fuerza del Espíritu Santo para llevar a cabo la misión que yo les he asignado. O sea que es una presencia muy importante. Y Jesús dice, si prestan atención, es tan importante, hermanos y hermanas, prestar atención a las palabras del Evangelio, porque Jesús nos dice, el Espíritu Santo está en ustedes, dentro de ustedes. Piensen en esa realidad, porque así mismito lo dice Jesús en el Evangelio, el Espíritu va a estar en ustedes, y habla de la presencia de Dios en nosotros. Entonces es obvio, es muy importante entender quién es este Espíritu Santo, cómo nos relacionamos con el Espíritu Santo, y ahí vienen las preguntas que les tengo, ¿no? Porque la aplicación de la importancia del Espíritu Santo es que tenemos que orar al Espíritu Santo. Piensen, ¿cuándo fue la última vez que hicieron una oración al Espíritu Santo? Yo conozco gente que me dice, ay Padre, todos los días yo le rezo al Espíritu Santo. Y hay gente que es así. La renovación carismática nos ayudó mucho a considerar la presencia del Espíritu Santo entre nosotros. Pero en realidad, piensen, ¿cuándo fue la última vez que le oraron al Espíritu Santo? Porque es diferente. Típicamente yo pienso, la gente se relaciona con Dios Padre o con Dios Hijo. Jesús nos es más fácil porque lo entendemos. Podemos leer el Evangelio, etcétera. Nos es más fácil esa relación, pero muy poquita gente se relaciona con el Espíritu Santo, le ora al Espíritu Santo. Y es importante, porque no le podemos decir al Espíritu Santo lo mismo que le decimos a Dios Padre o lo mismo que le decimos a Jesucristo. Son tres personas diferentes. Yo a veces veo a los papás, ¿verdad?, que vienen con sus niños al sagrario y le dicen, ahí está Papá Dios, ahí está Papá Dios.
En realidad, pues entendemos lo que quieren decir los papás. Si le quitan una palabra, sería más correcto. Ahí está Dios, porque eso es verdad, porque Jesús es Dios, pero no es Papá Dios. El Espíritu Santo no murió por mí en la cruz. Jesús murió por mí en la cruz. Entonces, cuando le hablamos al Espíritu Santo, es lo que le decimos. Y la Iglesia nos recuerda el papel del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos santifica, nos ayuda a ser mejores personas, nos da los dones del Espíritu Santo, sabiduría para poder tomar buenas decisiones, porque a veces las decisiones que tenemos que tomar son sencillas, necesitamos ayuda como quiera. Hay algunas que cambian nuestra vida entera, necesitamos tomar buenas decisiones. El Espíritu Santo nos ayuda de esa manera. Entonces, cuando le oramos al Espíritu Santo, le estamos pidiendo que podamos ser mejores personas, que podamos ser más santos, que podamos ser más amorosos con las demás personas, poder entender mejor nuestra realidad en esta vida, la misión que Dios nos ha dado. Así que es muy importante eso. Y es importante rezarle al Espíritu Santo por la segunda razón. Jesús dijo que solo hay un pecado que no va a ser perdonado: el pecado contra el Espíritu Santo. Y la gente se pregunta: Padre, ¿cuál es ese pecado? Porque así lo dice Jesús: va a haber un pecado que no se va a perdonar, y es el pecado contra el Espíritu Santo. Y los escrituristas, los teólogos, los que estudian la doctrina de la Iglesia, nos dicen por lo general que el pecado contra el Espíritu Santo es la negación de Dios, es el ignorar a Dios, es el no comprender la misericordia y el amor de Dios, es el pensar que Dios no existe, que Dios no tiene nada que ver en mi vida. Y si pensamos, ese es el pecado más prevalente en el mundo de hoy. En este mundo hay mucha gente que vive como si Dios no existiera. Dios no es parte de mi vida, Dios no tiene nada que decirme. Y ese es un pecado serio, porque nos dice Jesús que es el único pecado que no va a ser perdonado. Es el pecado del que piensa: yo soy tan malo que Dios no me puede perdonar. Es el pecado de desesperación, es el pecado de confusión que existe tanto en el mundo de hoy. Entonces tenemos que pensar que cuando nos muramos, si Dios nos da la gracia de llegar al cielo, que cuando lleguemos al cielo estemos en el lado bueno del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos pueda decir: gracias por rezar a través de mi persona, gracias por estar pendiente de mí, que es el gran desconocido, porque rara vez siempre pensamos Dios Padre, Dios Hijo, y el pobrecito Espíritu Santo siempre se queda en una gaveta que nunca lo sacamos, y nunca rezamos, y nunca pensamos en Él, nunca invocamos su presencia. Entonces es un peligro si vivimos ignorando el Espíritu Santo, porque es el pecado que no se perdona. Así que pensemos un poquito en eso, que cuando estamos orando al Espíritu Santo, estamos haciendo su presencia real en nuestras vidas. Y finalmente, el Espíritu Santo nos recuerda la reverencia, el respeto que nos debemos los unos a los otros. Todo ser humano se merece nuestro respeto. Fíjense que Jesús no dijo: amen a los que son buenos con ustedes, sean buenos con sus amigos, con los que les regalen. No, ¿qué dijo Jesús? Amen a sus enemigos, oren por los que les persiguen. Entonces, ese es el recuerdo de que todos, como dice el Evangelio de hoy, tenemos la presencia del Espíritu Santo y nos debemos ese respeto total, siempre, el respetar a la otra persona. Hoy vivimos en un mundo en que hay mucho conflicto, mucha fricción, y hay mucha gente que no respeta su propio cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Ayer estaba yo haciendo mi ejercicio y veía a un señor, quizás como 15 años menos que yo, 20 años menos que yo, inyectándose en el antebrazo debajo de un puente. No creo que sea un cuidado médico, porque así no se da el cuidado médico, pero obviamente vemos en la ciudad las jeringuillas que están por todos sitios. ¿Y ustedes creen que son esas jeringuillas? Gente maltratando su cuerpo posiblemente, y me dio una tristeza bárbara. Lo que sentí fue tristeza, cómo la gente destruye su propio cuerpo, cómo la gente no cuida su propio cuerpo.
desde la gula hasta la drogadicción. Y nuevamente no estoy juzgando a ese pobre hombre, quién sabe las circunstancias. Nuevamente, no creo que estaba recibiendo atención médica porque él mismo estaba escondidito tratando de inyectarse, y sabemos lo que se inyectan en las venas. Pero es triste que no tenemos ese respeto a nuestro cuerpo. Miramos alrededor y como la gente maltrata su cuerpo, como la gente hace cosas que disminuyen la dignidad de ese cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. Entonces son cuestiones serias, pero 3 recuerdos bien importantes en el día de hoy, que tenemos que reconocer al Espíritu Santo y orar al Espíritu Santo. Si no han hecho una oración, háganla, porque hasta yo mismo muchas veces no invocamos al Espíritu Santo. Hablando del Espíritu Santo, pues inclusive durante la misa me encuentro invocando al Espíritu Santo, dándole las gracias al Espíritu Santo, porque no pudiéramos estar aquí sin el Espíritu Santo. No tendríamos la Eucaristía sin el Espíritu Santo. No tendríamos la iglesia sin el Espíritu Santo. No tendríamos los sacramentos sin el Espíritu Santo. Así que vamos viendo la importancia y démosle su lugar para que cuando lleguemos con Dios, que también el Espíritu Santo nos pueda decir: tú no solo te acordabas del Padre y del Hijo, gracias por acordarte de mí también. Qué linda frase, que podamos oírla del Espíritu Santo y reconozcamos nuestra dignidad, que tenemos que tener en cierta manera una reverencia con todo ser humano. Y eso es bien importante, porque a veces no es fácil. A veces la persona con que estamos bregando quizás es una persona que nos da muy malos ratos, que nos maltrata, que nos trata mal. Ayer en la misa yo decía, a lo mejor es ese hijo que no le dice ni felicidad el Día de las Madres a la madre. Y pensaba yo, ay, qué ejemplo más malo, pobrecito, que nunca pase eso, que las madres siempre reciban nuestro cariño. Pero ese es el amor en cierta manera. El amor de madre es un amor incondicional, es un amor que aunque el hijo la maltrate, la madre siempre va a amar. La madre va a amar hasta el final y va a dar su vida por el hijo, no importa quién sea ese hijo y cómo la trata. Entonces, ese es el Espíritu Santo, esa es la cualidad del Espíritu Santo. Y hoy ojalá que la iglesia nos mueva a entender mejor la realidad del Espíritu y la presencia del Espíritu entre nosotros, como Jesús nos enseña en el Evangelio. Que podamos orar al Espíritu Santo, que podamos nosotros reconocer que Dios existe, que nos ama, que nos quiere, que si no hacemos eso, ese es el pecado contra el Espíritu Santo y es el único pecado que no va a ser perdonado. Y que podamos dar la reverencia necesaria, el respeto necesario a todas las personas que nos rodean, especialmente y empezando por las personas más cerca de nosotros, que tantas veces no las tratamos como debemos tratar, que tantas veces perdemos la paciencia, que no tenemos el entendimiento que necesitamos para que cuando veamos a esa persona podamos decir, es el templo del Espíritu Santo, ¿cómo no lo voy a respetar? ¿Cómo no la voy a respetar? Con esa actitud cambiamos vidas en el nombre del Señor. Amén. Amén.